Ahora sí, queridos amigos, parecemos hinchas de fútbol, que lo somos. Continuamos, segundo bloque, esto es De Acá para Allá. Se está entrando Edu nuevamente al patio race, oficiando de productor, porque parece que tenemos a nuestro entrevistado, Edu querido. Ni más ni menos, en este correlato que estamos haciendo de los clubes de barrio, que bueno, tienen una historia en el fútbol. Y tenemos en línea un colega, Pepe Tricanico, editor del portal www.elshowdetemperley.com.ar, un periodista, relator e hincha del Club Temperley, y toda una biografía que después vamos a pasar más adelante. Pepe, ¿nos escuchás? ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Pepe, Emiliano, Eduardo, hoy no está Agustina, está también nuestro operador Manu Rivas escuchando atentamente, y todos los muchachos del otro lado mientras siguen llegando mensajes a nuestro Face de saludos. Gabriel Fernández, el editor, Walter Markevich, Gustavo Cohen. Preguntarte, Pepe, porque estamos haciendo un viaje por los clubes de barrio, los clubes que fueron recuperados por sus hinchas. Nosotros tenemos cerca de acá Piraña, pero siempre nos llamó la atención por una anécdota particular que compartimos con Edu de chicos, el Club Atlético Temperley. Que nos cuentes, Pepe, también desde tu rol de periodista, este sentimiento, esta sensación, esta parte de lo que se vio en el acontecimiento del lunes, y cómo fue cuando Temperley perdió no solo la categoría ya por los principios de la década del 90, sino que directamente desapareció. Que nos cuentes un poco, porque la verdad que la historia de Temperley es un poco la historia del país. Te escuchamos. Ustedes arrancaban el bloque con una música que casi me retrotrae a esas épocas de las películas de western, ¿vieron? Y uno recuerda, cada vez que recuerda este tipo de películas, enseguida asocia mucho a las cuestiones referidas a las hazañas, a las proezas. Temperley tiene mucho de esto, ¿no? Todo el tiempo en Temperley lo que se consigue de forma heroica, con sacrificio, con esfuerzo. Aquella película que uno no quiere volver a ver, pero que obviamente siempre está presente en el corazón y en lo más profundo de los hinchas de Temperley, sobre todo los que tienen más de 30 y pico y que lo sufrieron en carne propia, que fue ese episodio cuando a Temperley le decretan la quiebra, único club en el fútbol argentino que le obligan a cerrar sus puertas por una quiebra, cosa que después, venido más a estos años, no ocurrió ni con Ferro, ni con Racing, ni con tantos clubes que por deudas muchos mayores a la que tuvo Temperley en aquel momento, siguieron desarrollando sus actividades de manera normal. A Temperley estuvo 2 años sin funcionar, lo cual le generó, más allá de el esfuerzo con el cual mucha gente salió a vender rifas para levantar la quiebra, otra gente que obviamente trabajaba en lo legal, en lo administrativo para que el club le volvieran a abrir las puertas, gente que puso en garantía sus casas para que Temperley pudiera volver a funcionar, y obviamente en ese trajín se perdieron generaciones de hinchas, se perdieron jugadores, si uno recuerda en el pasado contemporáneo, jugadores como Julio Cruz, por ejemplo, que surgió de la cantera de Temperley, terminó debutando en Banfield, lo mismo Mariano Campodónico, Mauro Navas y otros tantos jugadores que pertenecieron a aquella generación de jugadores que se tuvieron que ir de Temperley porque el club cerró sus puertas y tuvieron que seguir con su sueño en otra parte. Uno recuerda todas estas historias y obviamente lo compara con el presente y ve cómo el club de a poquito fue levantando la quiebra primero económica y después la quiebra moral, como decimos nosotros los hinchas de Temperley, porque pasaron muchísimos años para que Temperley pudiera volver a sentirse un equipo importante en el ascenso. Algún campeonato en 2005-2006 con Salvador Pacini que terminó en la nada, porque bueno, alguna cuestión económica que hizo que Temperley perdiera inexplicablemente un campeonato en la última fecha, previamente un ascenso al Nacional B en el año 99-2000, cuando
el equipo recién se estaba acomodando económicamente y la leyenda que le han contado jugadores, le ha contado aquel técnico Héctor Ostúa, que recibieron una orden en aquel momento de no ascender, de los dirigentes de aquel momento, y los jugadores contra viento y marea igualmente ascendieron. Después Temperley, con ese equipo que prácticamente se queda devastado cuando Temperley sube al Nacional. La última vez que Temperley había subido al Nacional previo a esta fue con aquel equipo de Bazambera, Catip, Orellana y compañía, y el equipo quedó desmantelado para jugar la B Nacional. Se fueron muchos jugadores y eso hizo que obviamente el club terminara siendo una especie de cenicienta en aquel torneo de la B Nacional, goleado, descendiendo varias fechas antes, con lo cual cuando Temperley vuelve a los primeros planos en esta temporada que asciende al Nacional B, no fueron pocos los colegas y los periodistas que quizás no seguían a Temperley y que pensaban que se iba a repetir aquella historia, que lo tildaron casi de cenicienta, algunos hasta burdamente, algunos periodistas, estoy hablando de televisión, que pensaban que Temperley otra vez venía a hacer ese equipo al que todos iban a golear, que no iba a pasar nada, y la historia se fue construyendo muy diferente en esta oportunidad, porque Temperley en el año 2010 empieza un ciclo con un presidente en ese momento electo por el 75% de la gente, que fue Mauro Morrone, hijo del expresidente Antonio Morrone, que lleva a Temperley en menos de 2 años, en 1 año y medio, prácticamente a una no declarada, pero económicamente prácticamente una segunda quiebra. Lo endeuda a Temperley y lo lleva prácticamente a estar último en los promedios, a punto de descender a la primera división C. Esto ocurre hace poquito, uno mira en el calendario, hace 3 años atrás, Temperley estaba por irse a la C, y la gente se unió, empezaron marchas, volvió toda esa épica que se construyó ya desde eso, la época Pepe, de la quiebra para acá. Eso, ¿cómo se vivió eso? O sea, ahora sí, queridos amigos, parecemos hinchas de fútbol, que lo somos. Continuamos, segundo bloque, esto es De Acá para Allá. Se está entrando Edu nuevamente al patio Raíz, oficiando de productor, porque parece que tenemos a nuestro entrevistado, Edu querido. Ni más ni menos, en este correlato que estamos haciendo de los clubes de barrio, que bueno, tienen una historia en el fútbol. Y tenemos en línea un colega, Pepe Tricanico, editor del portal www.elshowdetemperley.com.ar, un periodista, relator e hincha del Club Temperley, y toda una biografía que después vamos a pasar más adelante. Pepe, ¿nos escuchás? ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Pepe, Emiliano, Eduardo, hoy no está Agustina, está también nuestro operador Manu Rivas escuchando atentamente, y todos los muchachos del otro lado, mientras siguen llegando mensajes a nuestro Face de saludos: Gabriel Fernández, el editor, Walter Markevich, Gustavo Cohen. Preguntarte, Pepe, porque estamos haciendo un viaje por los clubes de barrio, los clubes que fueron recuperados por sus hinchas. Nosotros tenemos cerca de acá Piraña, pero siempre nos llamó la atención por una anécdota particular que compartimos con Edu de chicos, el Club Atlético Temperley. Que nos cuentes, Pepe, también desde tu rol de periodista, este sentimiento, esta sensación, esta parte de lo que se vio en el acontecimiento del lunes, y cómo fue cuando Temperley perdió no solo la categoría ya por los principios de la década del 90, sino que directamente desapareció. Que nos cuentes un poco, porque la verdad que la historia de Temperley es un poco la historia del país. Te escuchamos. Ustedes arrancaban el bloque con una música que casi me retrotrae a esas épocas de las películas de western, ¿vieron? Y uno recuerda, cada vez que recuerdo este tipo de películas, enseguida asocia mucho a las cuestiones referidas a las hazañas, a las proezas. Temperley tiene mucho de esto, ¿no? Todo el tiempo en Temperley lo que se consigue de forma heroica,
con sacrificio, con esfuerzo, aquella película que uno no quiere volver a ver, pero que obviamente siempre está presente en el corazón y en lo más profundo de los hinchas de Temperley, sobre todo los que tienen más de 30 y pico y que lo sufrieron en carne propia, que fue ese episodio cuando a Temperley le decretan la quiebra, único club en el fútbol argentino que le obligan a cerrar sus puertas por una quiebra, cosa que después, venido más a estos años, no ocurrió ni con Ferro, ni con Racing, ni con tantos clubes que por deudas muchos mayores a la que tuvo Temperley en aquel momento, siguieron desarrollando sus actividades de manera normal. A Temperley estuvo 2 años sin funcionar, lo cual le generó, más allá de el esfuerzo con el cual mucha gente salió a vender rifas para levantar la quiebra, otra gente que obviamente trabajaba en lo legal, en lo administrativo para que el club le volvieran a abrir las puertas, gente que puso en garantía sus casas para que Temperley pudiera volver a funcionar, y obviamente en ese trajín se perdieron generaciones de hinchas, se perdieron jugadores, si uno recuerda en el pasado contemporáneo, jugadores como Julio Cruz, por ejemplo, que surgió de la cantera de Temperley, terminó debutando en Banfield, lo mismo Mariano Campodónico, Mauro Navas y otros tantos jugadores que pertenecieron a aquella generación de jugadores que se tuvieron que ir de Temperley porque el club cerró sus puertas y tuvieron que seguir con su sueño en otra parte. Uno recuerda todas estas historias y obviamente lo compara con el presente y ve cómo el club de a poquito fue levantando la quiebra primero económica y después la quiebra moral, como decimos nosotros los hinchas de Temperley, porque pasaron muchísimos años para que Temperley pudiera volver a sentirse un equipo importante en el ascenso. Algún campeonato en 2005-2006 con Salvador Pacini que terminó en la nada, porque bueno, alguna cuestión económica que hizo que Temperley perdiera inexplicablemente un campeonato en la última fecha, previamente un ascenso al Nacional B en el año 99-2000, cuando el equipo recién se estaba acomodando económicamente, y la leyenda que la han contado jugadores, la ha contado aquel técnico Héctor Ostúa, que recibieron una orden en aquel momento de no ascender, de los dirigentes de aquel momento, y los jugadores contra viento y marea igualmente ascendieron. Después Temperley con ese equipo que prácticamente se queda devastado cuando Temperley sube al Nacional. La última vez que Temperley había subido al Nacional previo a esta fue con aquel equipo de Bazambera, Catip, Orellana y compañía, y el equipo quedó desmantelado para jugar la B Nacional. Se fueron muchos jugadores y eso hizo que obviamente el club terminara haciendo una especie de cenicienta en aquel torneo de la B Nacional, goleado, descendiendo varias fechas antes, con lo cual cuando Temperley vuelve a los primeros planos en esta temporada que asciende al Nacional B, no fueron pocos los colegas y los periodistas que quizás no seguían a Temperley y que pensaban que se iba a repetir aquella historia, que lo tildaron casi de cenicienta, algunos hasta burdamente, algunos periodistas, estoy hablando de televisión, que pensaban que Temperley otra vez venía a hacer ese equipo al que todos iban a golear, que no iba a pasar nada, y la historia se fue construyendo muy diferente en esta oportunidad, porque Temperley en el año 2010 empieza un ciclo con un presidente en ese momento electo por el 75% de la gente, que fue Mauro Morrone, hijo del expresidente Antonio Morrone, que lleva a Temperley en menos de 2 años, en 1 año y medio, prácticamente a una no declarada, pero económicamente prácticamente una segunda quiebra. Lo endeuda a Temperley y lo lleva prácticamente a estar último en los promedios, a punto de descender a la primera división C. Esto ocurre hace poquito, uno mira en el calendario, hace 3 años atrás, Temperley estaba por irse a la C, y la gente se unió, empezaron marchas, volvió toda esa épica que se construyó ya desde eso, la época Pepe, de la quiebra para acá. Eso, ¿cómo se vivió eso? O sea, Y la historia se fue construyendo muy diferente en esta oportunidad, porque Temperley en el año 2010
empieza un ciclo con un presidente en ese momento electo por el 75% de la gente, que fue Mauro Morrone, hijo del expresidente Antonio Morrone, que lleva a Temperley en menos de 2 años, en 1 año y medio, prácticamente a una, no declarada, pero económicamente prácticamente una segunda quiebra. Lo endeuda a Temperley y lo lleva prácticamente a estar último en los promedios, a punto de descender a la primera división C. Esto ocurre hace poquito, uno mira en el calendario, hace 3 años atrás, Temperley estaba por irse a la C, y la gente se unió, empezaron marchas, volvió toda esa épica que se construyó ya desde eso, la época Pepe, de la quiebra para acá. Eso, ¿cómo se vivió eso? O sea, nosotros entendemos a los clubes, ¿no? Esta es la idea un poco del programa, que se llama De Acá para Allá, para dar a conocer esto, ¿no? Conocer, saber y así poder ser. ¿Cómo se vive eso? Es decir, nosotros interpretamos a los clubes como también víctimas de lo que fueron los 90, esto que vos estás contando. Pero ¿cómo se organiza, cómo se baja el sentimiento? Es decir, las rifas, esto que vos contabas de las casas, ¿cómo es? Hay como un sentimiento muy especial en el hincha, en la gente. Es un club, yo diría, más que de hinchas, de familias, ¿no? Son familias enteras de hinchas que se va transmitiendo casi de generación en generación, y que con este sufrimiento que hubo en la época de la quiebra, el hincha de Temperley es muy solidario. Enseguida, ante cualquier iniciativa que hay, está colaborando, está comprando bonos, está comprando rifas, y así fue que también con este sentido de pertenencia, de solidaridad, se hicieron muchísimas marchas, se llevó muchísimo papel, o sea, documentación me refiero, a personas jurídicas, y se logró sacar a ese presidente Mauro Morrone de la dirigencia de manera anticipada. Su cargo todavía no estaba cumplido, había asumido en 2010, y en 2012 la gente logra sacarlo del poder a este presidente y asume un gobierno de unidad, que es el que gobierna actualmente a Temperley, con el presidente actual, que es Hernán Lewin, que es un empresario del turismo y que venía haciendo las cosas muy bien en el básquetbol del club. Había metido 2 ascensos consecutivos con el básquetbol, y la gente le confió a este empresario la oportunidad de tomar el cargo, junto obviamente con el cineasta Alberto Lecchi, de reconocida trayectoria, el que hizo Epitafios, Nueces para el Amor, y ahora alguna película mucho más cercana que me estoy olvidando. Bueno, él como vicepresidente, y Sergio Yanturco, un abogado del palo de la Facultad de Loma de Zamora. Entre ese trinomio, acompañado por muchísima gente de Temperley, se le dio una vuelta de rosca que nadie hubiera esperado cuando Temperley estuvo, insisto, en 2012 a pocos partidos de irse a la C. Empieza una remontada fenomenal, obviamente primero con la campaña de La Pica, que estuvo cerquita hasta de clasificarlo a un reducido. Se va de La Pica, viene el técnico Villeri, que es el que actualmente ascendió con Chacarita al Nacional B. Villeri también hizo muy bien las cosas, más allá de que a veces el fútbol tiene estas cuestiones de que perdés un par de partidos y te tenés que ir. Y finalmente Ricardo Reza, el actual, que empezó con una derrota, me acuerdo, en algún partido con Tristan Suárez, algunas caras en la platea que se miraban si estaba bien, si estaba mal, y finalmente Reza, que ha hecho algo histórico con Temperley. Ningún técnico ha logrado lo que logró hasta ahora Ricardo Reza con Temperley: meter un ascenso y estar al borde de conseguir otro. Si Reza consigue en el día lunes, que Temperley va a estar jugando a partir de las 7:10 de la tarde, en una cancha que va a estar repleta como hace mucho no se ve, porque el Temperley logró que además los organismos de seguridad le habiliten los 4 costados, no va a haber pulmones, cosa que no sucede mucho en el fútbol argentino por cuestiones de seguridad, pero para esta ocasión, como es histórica, como Temperley hace 32 años que espera por un ascenso a primera división, se le han habilitado todos los costados de la cancha. A la parcialidad a los representantes de All Boys que vendrán, se les va a asignar un sector pequeño en cabinas, en las cabinas de transmisión, y el resto será todo para Temperley. Se esperan más de 20.000 personas el próximo lunes en la cancha, para ver si Temperley puede festejar
y lograr volver a primera desde 1987, que Temperley no está en primera división, y su último ascenso lo consiguió en 1982, con aquel técnico Carlos Pachamé de la escuela de Salvador Vilardo, entre otros. Pero la cuestión es que, insisto, volviendo al eje que ustedes planteaban, Temperley, con esa cuestión de la solidaridad, el empuje de su gente, el presidente de Temperley actual es un tipo que ha sabido mucho escuchar a la gente, permanentemente consulta a la gente a través de su red social en Facebook, interactúa con ellos, plantea la posibilidad de hacer cuestiones con rifas, con bonos, etcétera, y Temperley ha hecho en estos últimos 2 años más obras y más cosas en el club que los últimos 10 o 15, para que ustedes se den una idea. Todo con el empuje de la gente, y obviamente con una dirigencia que entiende esto y le está sacando muchísimo provecho. Pepe, sí. Vos particularmente, ¿cómo estás viviendo este momento histórico, ¿no? Que faltan 2 días para estás a un paso de ascender, ¿no? Un momento histórico en la historia del club. ¿Cómo lo vivís vos con cábalas? ¿Estás ansioso? ¿Tus familiares, la gente de los vecinos de esta institución? ¿Cómo lo vive el día a día esperando este gran partido? Estamos que no damos más todos los hinchas de Temperley, ¿no? Con el agravante de que esto lo charlaba con algunos hinchas de los que ya tienen 50 y pico, ¿no? Y que vieron a Temperley ascender, por ejemplo, en 1974 en Junín, al Gasolero por primera vez a primera, y ellos me comparaban, hoy charlando en el programa que nosotros tenemos todos los viernes, charlaba con algunos hinchas de los que vieron a Temperley ascender en Junín por primera vez a primera, y me decían que hoy se vive todo potenciado al 1000%, porque están las redes sociales, porque está el Twitter, el Facebook, porque hay muchísima información en Internet, en los celulares, hay muchísimos medios de comunicación, tanto electrónicos como radiales, como televisivos, y eso hace que todo se potencie. Me contaba la gente que en aquella época Temperley jugaba y te enterabas al día siguiente comprando el diario. Hoy contó una anécdota a un hincha que él se entera que Temperley asciende a primera comprando el diario porque se le había terminado la pila en la radio y habían cortado la luz en su casa. Una cosa que uno la trae estos tiempos y es prácticamente imposible que ocurra. En aquel momento era todo diarios y radio, y nada más. Digo, tenías la mala suerte de que se te cortaba la radio y no tenías manera de enterarte. Hasta el día siguiente que compró el diario y vio el título, ascendió Temperley. Digo, esas cosas que ya no ocurren lógicamente por los tiempos en los que vivimos, y hace que todo se potencie muchísimo más. Uno llegan mensajes de oyentes, de hinchas, amigos al WhatsApp, al Twitter, al Facebook, a cualquier hora de la noche. Uno agradece la paciencia que tiene, en este caso, mi mujer, como la de muchos hinchas de Temperley, que estamos viviendo un momento muy especial y que obviamente se potencia todo de una manera que uno nunca hubiera imaginado, ¿no? Uno lo ha relatado a Temperley en canchas prácticamente muy chicas, de cuadros que son de primera B, de primera C. Hemos ido a cancha de Flandria en Jauregui, hemos ido a Maswich, a la cancha de Armenio, hemos ido a tantos escenarios de clubes modestos, digo, y ahora estar a un paso de poder ir con Temperley a una Bombonera, a un Monumental, es el sueño cumplido para uno que hace esto porque le gusta, más allá de que no sea la fuente de trabajo con la que uno vive, digamos, sino que es el cable a tierra que uno tiene cada fin de semana, cada vez que puede transmitirle a la gente desde cualquier cancha del país lo que está pasando con Temperley. No quiero que la digas, pero ¿tenés alguna cábala para el lunes? Tengo algunas que sí son conocidas, por ejemplo, tengo una bebé que se llama, o sea, no me dejó ponerle Celeste mi señora, entonces, como mi apellido es tricánico, yo le dije a mi señora, está bien, vos podés elegir los nombres, pero tiene que tener el primer nombre una letra C y el segundo una letra A, para que tenga las iniciales del club. Entonces la nena se llama Ciara Angelique Tricánico, y la nena desde que nació, va a cumplir 2 años la nena en marzo. Desde que nació la nena la he llevado a la cancha ya 12 veces. Ah, bueno. Las 12 veces que la nena fue a la cancha, Temperley nunca perdió. Es una especie de amuleto, la gente de Temperley ya me pide que la lleve a la cancha. 8 triunfos y 4 empates conseguimos con la nena en la cancha. Y imagínate, yo relatando en la cabina, y mi señora cerquita con la nena, a veces en la platea, a veces sube a la cabina conmigo, pero es una locura. Y cuando Temperley ascendió contra Platense en la última final,
la nena me veía totalmente sacado, gritando y no entendía nada, ¿no? Son cosas que uno las va a recordar toda la vida y que ojalá que el lunes volvamos a festejar porque lo merece toda la gente de Temperley y es sin dudas una de las comunidades con más sentido de pertenencia y con más sufrimiento que hay en el fútbol argentino. Para que ustedes se den una idea, Temperley pasó de hace 3 años atrás de tener 3.000 socios a tener ahora más de 10.000. O sea, en menos de 3 años triplicó la masa societaria. Y a eso, eso, Pepe, queríamos llegar y es muy, muy interesante lo que estás contando, sobre todo cuando decís a la pertenencia. Por temas de tiempo, Pepe querido, vamos a tener que culminar hoy la entrevista y desearte a vos y a todos los hinchas del Celeste todas las mayores de la suerte. Temperley, para muchos dicen, ¿por qué Temperley? En general nosotros, bueno, estamos muy cerca de la cancha de Boca, pero bueno, cuando éramos chicos nos había llamado tanto la atención esto que vos decís, claro, Temperley desapareció, que un club desapareciera en el año 90-91, que después no pasó con otros, como un Ferro, con el propio Racing, y entonces nosotros nos llamamos Temperley, algunos, cuando armamos un equipo nos llamamos Temperley, y esto de la recuperación de la identidad, esto que vos contabas, de la pertenencia, meritaba, al margen de los colores de la camiseta, porque debe haber muchos otros Temperley en otros lados. Tenemos nuestro editor de la programación aquí en la radio que tiene su pasión en Sarmiento de Junín, que es otro de los equipos por ascender, y bueno, ni hablar de Huracán y de todos. Y un datito que les paso, otros. Sarmiento de Junín que juega mañana contra Crucero del Norte. Si Sarmiento le gana a Crucero del Norte, a Temperley le bastará con un empate contra el Boys para ascender. Así que la gente de Temperley mañana estará cruzando los dedos en favor del equipo juninense para tener las cosas más fáciles el día lunes. Qué lindo dato tiraste. Muchas gracias, Pepe, por todos los que nos has contado, porque nos has enriquecido. www.elshowdetemperley.com.ar y después también está el blog de Marcelo Ventieri, que es historiadetemperley.blogspot.com, que también es riquísimo toda la cantidad de información. Muchas gracias, Pepe. Muchachos, muchas gracias y como siempre, de aquí para allá estaremos cubriéndolo al gasolero, vaya donde vaya. Muchísimas gracias. Un abrazo, Pepe. Un abrazo. Pepe Tricanico, editor de este portal, aparte del hombre es relator, todo, pero claro, lo de Temperley, Edu querido, al margen de la anécdota de cuando lo vimos en el año 87, cuando éramos chicos y conocimos la cancha de Boca y claro, el equipo dirigido por Rodolfo Mota, ese año terminaría yéndose a la B y la gente alentaba a los clubes como factor de pertenencia. Se nos va el programa, Edu, lamentablemente. Qué rápido pasa todo, ¿eh? No teníamos música, bueno, por falta también de tiempo. Salón de Bellezas Charlie. Salón de Bellezas Charlie, ¿dónde lo encontrás? ¿Y si le quieres hacer regalar a alguien? Sí, ¿sabés a dónde tenés que dirigirte? Bolívar 1875, Salón de Belleza Charlie, corte de dama y caballero, masajes, depilación, electrodos, plataforma vibratoria, manos y bellezas de pies. No, belleza de pies. Bueno, ya te dije dónde lo encontrás, Bolívar 1875 y el número de teléfono es 4362-1778, 4307-2374. Y Julián Lumbrera, plomería y gasista matriculado. Te digo el numerito también de teléfono, 1566